tenemos la oportunidad de hacerle consultas referidas a estos anuncios al ministro de Trabajo de la Nación. Jorge Triaca está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes. Aquí lo saluda Lorena Toso en QM Noticias. Hola Lorena, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Estábamos gracias a ustedes. Brevemente repasando los anuncios realizados por el presidente en esta jornada. Hoy por la mañana, cuando se esperaba parte de lo que después terminó él contando en ese recinto donde estaba todo el gabinete. ¿Cómo cree que fue recibido por diferentes ámbitos y fundamentalmente por aquellos ámbitos que le atañen a usted, que tienen que ver con el ámbito laboral? Bueno, sin duda que con muchísima alegría, sobre todo todos aquellos, adultos mayores que durante tantos años se le negó la recomposición de sus saberes, una injusticia, digamos, que creemos que no solamente la Corte Suprema en muchos de sus fallos, sino que sistemáticamente la Cámara de Previsión Social había establecido que el Estado tenía esa responsabilidad y que durante tantos años no se había cumplido con aquello y la verdad es que poder empezar a dar los pasos para ir resolviendo estas cosas es parte de la tarea positiva que nosotros queremos llevar adelante, de darle oportunidad a aquellos que han esperado tanto tiempo de tener esa recomposición. Y creemos que es un acto de estricta justicia, ¿no? Ministro, esto había sido además parte de la campaña y de los anuncios que, previo a convertirse en presidente, Mauricio Macri había llevado adelante, ¿no?, en cada una de las alocuciones que tenían referencia a la temática de los jubilados. Me parece que vale la pena también repasar, y esto es bueno para poner blanco sobre negro para quienes nos están viendo, que por el momento todo esto es un proyecto de ley y que habrá que esperar cuál es la reacción del Congreso referida a esta instancia, ¿no? Porque había allí algunas voces, sobre todo desde el Frente para la Victoria, que bueno, que habían llevado ciertos reparos a cómo se planteaba la forma en que se van a pagar estos juicios. Bueno, primero de todo, por supuesto que esto se tiene que tratar en el Congreso de la Nación, es un proyecto de ley que justamente va a través de la utilización del FGS, del Fondo de Garantía Solidaria, de Sustentabilidad, perdón, de la ANSES, a pagar, digamos, justamente esto, que para eso estaba creado, digamos, para eso era el funcionamiento de ese fondo, ¿no? Y ahí tenemos una oportunidad de ir recomponiendo los saberes, no solamente de aquellos 50.000 que tienen sentencia firme, de aquellos más de 200.000 que han iniciado trámites judiciales, pero sino también de casi 2 millones de jubilados que les corresponde ese derecho, sí, y que ese derecho no fue contemplado durante muchos años, ¿no? En este sentido, parte de lo que trascendió referido a esos 2 millones de jubilados que no son los que presentaron juicio, digamos, los que elevaron un juicio contra el Estado para la recomposición de sus saberes, se menciona que la idea es llevar adelante una suerte de acuerdo que firmarán los jubilados comprometiéndose a no elevar o a no llevar adelante acciones legales a futuro, es decir, recomponiendo esta parte del salario que les corresponde y que no están cobrando por estas horas, pero sin comprometer juicios a futuro hacia el Estado. ¿Esto es así? Bueno, a ver, lo que nosotros creemos es que cumplir con lo que establece los fallos de la justicia y hacerlo dentro del marco de un acuerdo con cada uno de los beneficiarios es justamente parte de la tarea, de la responsabilidad que tenemos como gestión y que la ANSES claramente así lo ha manifestado, ¿no? Entonces, creemos que es un acto de vuelta de tratar de no solo cumplir con lo establecido por la justicia, sino de hacer un acto de estricta justicia con nuestros jubilados. Claro, a propósito del lugar del que saldrán esos fondos para poder saldar esta deuda histórica, como usted decía, con los jubilados que muchos de los cuales, digo, tienen sentencia firme ante la justicia y han esperado muchos años para cobrar y demás. Por un lado está el Fondo de Sustentabilidad que va a proporcionarle a ANSES y que esto por supuesto llega de la mano del Estado y por supuesto todos los aportes que cada uno de los trabajadores realizamos, pero por otro lado también se complementa con la otra parte de la presentación del proyecto del gran paquete de medidas presentado hoy por el presidente Mauricio Macri, que es el de blanqueo de capitales. ¿Cuál es la perspectiva que hay respecto de la posibilidad de incorporar fondos que hoy están en el exterior no declarados en este caso puntual de este blanqueo de capitales? Bueno, justamente nosotros creemos que este sinceramiento fiscal que establece un impuesto específico que va a asistir al Tesoro para poder financiar al FGS, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creemos que es parte esencial de poder
establecer este parámetro. Y justamente también el proyecto de ley establece que se creará una comisión para discutir la sustentabilidad del sistema, una comisión que tratará de pensar esto de una manera bien abarcativa, juntando muchas voces, para entender un sistema previsional que no sea para los próximos 2 años, sino que sea para las próximas décadas, ¿no? Los argentinos tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en cómo es el marco institucional de las futuras décadas para que podamos dar previsibilidad y certeza a todos aquellos que hoy hacen sus aportes al sistema previsional, ¿no? Cuando hacen sus aportes, y que sepan que el día de mañana, como estamos haciendo con este proyecto de ley, haya justicia también en la recomposición de sus saberes. Claro. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque si bien tenían otra característica bien distinta a los proyectos anteriores de blanqueo de capitales en la República Argentina, los de los últimos años me refiero, no fueron de un gran éxito verdaderamente. Y tal vez por esa razón es que algunos pueden especular con la posibilidad de que no lleguen gran cantidad de capitales y que esto pueda resultar una suerte de boomerang, ¿no? A los efectos para los que se lo plantea y se lo propone. Mire, justamente este sinceramiento no solamente tiene una recomposición para poder justamente establecer ese sinceramiento. Hay una penalidad que es la que establece la norma, dependiendo de los montos y del momento en el que se haga ese reordenamiento, por un lado, pero también tiene una característica que es muy importante, que aquellos que sí han cumplido también los beneficia con la quita de impuestos, digamos. O sea, es muy importante que aquellos que sí han cumplido con las normas no se sientan como ha pasado con otros blanqueos que eran el hijo de la pavota, pagaban y justamente aquellos que no lo habían hecho tenían beneficios y los que habían pagado religiosamente no, digamos. O sea, y me parece que eso es parte también de lo llamativo de este proyecto, porque es justamente una oportunidad para que aquellos que cumplen sean beneficiados y aquellos que no cumplen tengan una penalidad acorde y superior a la que tienen otros países de Latinoamérica y otras experiencias también como la que estamos planteando nosotros. Claro, imaginamos, y esto forma parte de lo que nosotros trabajamos como periodistas, pero también en el imaginario colectivo debe estar dando vueltas en la cabeza esto, que ha sido un proyecto bien trabajado, elaborado y digamos, presentado a partir del trabajo conjunto de diferentes actores dentro del propio Gabinete Nacional, porque es bien movida la estructura que propone hacia adelante en términos no solamente de lo que va a significar como aumento de las jubilaciones para muchos que lo están esperando hace largo tiempo, para cobrar a aquellos que tienen esos juicios, sino también porque lo que el Estado deberá poner como dinero para poder solventar este aumento de las jubilaciones implica también un drástico cambio en términos de la caja, ¿no? Definitivamente, por eso hay otro fallo de la Corte que establece que debemos devolver como Estado los recursos que las provincias han aportado. Por eso es muy importante hablar sobre la sustentabilidad de este sistema, que definamos como nación, como Estado, en el conjunto de todas las fuerzas que componen el Estado, no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo, cómo va a ser el sistema por el cual vamos a sostener este mecanismo, entendiendo con mucha claridad que no tenemos que penalizar, como se ha hecho durante muchos años, aquellos que han hecho aportes durante largo tiempo en su vida. Hoy, cuando el presidente presentaba esto, había algunos jubilados que hicieron 40 y pico de años de aporte y que durante más de 10 años recibieron la jubilación mínima, y eso es una verdadera injusticia ante la cual nosotros creemos que debíamos actuar y por eso el presidente ha tomado esta determinación. Dos cuestiones que tienen que ver con el tratamiento, por un lado, que se le va a dar en el Congreso de la Nación. ¿Cómo cree que se van a plantear las discusiones? Porque seguramente va a haber un arduo debate. Sobre todo, estoy pensando en quiénes serán aquellos que autorice el Congreso, estén en condiciones de, con estas propuestas que hace el Gobierno Nacional en su proyecto de ley, traer ese dinero que había sido depositado en el exterior y no había sido declarado. Digo, porque esto también uno puede pensar que hay funcionarios que podrían hacer lo propio. ¿Todo esto está contemplado en el proyecto de ley? ¿Cree usted que va a haber algún tipo de reformulaciones por parte de la oposición? ¿Cómo lo ve? El proyecto excluye a todos aquellos que tengan impugnaciones en el ámbito judicial, sea por procesamientos, y que eso va a estar muy claramente establecido en la letra de la ley, y creemos que eso también es parte del debate que tiene que darse el Congreso, ¿no? Digamos, es importante que el Congreso sobre esto opine,
y creemos que es una cosa que tenemos que trabajar entre todos para poder dar una solución definitiva a los jubilados. No puedo dejar de preguntarle otro aspecto que también se ha señalado a lo largo de esta jornada y que tiene que ver con la presentación del patrimonio, la declaración patrimonial del presidente que incluye dinero en el exterior y lo que se ha mencionado a partir de esta decisión de permitir el ingreso de capitales para ser blanqueados que están en el exterior. Por supuesto que aparecieron algunas ironías alrededor de toda esta historia. ¿Qué nos puede decir acerca de ese dinero en el exterior del presidente Mauricio Macri y todo lo que se ha dicho alrededor de justamente esta cuestión un poco paradójica, ¿no?, que se da en el día de hoy? Mire, el presidente ha planteado desde todas sus declaraciones juradas como funcionario público, ha planteado con claridad su patrimonio. No solo ha hecho eso, sino que ha dejado un estándar muy claro, digamos, ha puesto todo su patrimonio en un fideicomiso ciego para su administración, y mientras pague impuestos y pague sus impuestos, digamos, no está cometiendo ninguna ilegalidad, tener su patrimonio, una parte por supuesto en la Argentina, su parte más significativa y otra en el exterior, digamos. O sea, lo importante es que tengamos la conciencia clara de que acá en la Argentina tenemos que acostumbrarnos a pagar los impuestos, porque eso es lo que sostiene un Estado que brinde servicios públicos como entre otros tiene que brindar, y que cumpla con sus cuestiones centrales, como puede ser la cobertura a sus jubilados, ¿no? Digamos, me parece que eso es lo que tiene que estar en discusión. Después, las ironías corren por cuenta de cada uno, y sobre todo me parece que hay muchos que se rasgan las vestiduras y que ante el menor reparo, sobre todo de gestiones anteriores donde no había un estándar similar en relación a la transparencia y al combate de la corrupción, la verdad que no tienen mucho para decir. Hace pocos días atrás se conoció de la boca del propio presidente Mauricio Macri, aunque era una decisión que ya se había conocido a través de parte de su gabinete, el veto a la llamada ley antidespidos, que a todas luces había sido ya manifestado anteriormente por el presidente, que no era una ley que pudiera resolver el conflicto que se planteaba desde algunos sectores acerca de los despidos en la República Argentina. Yo quiero preguntarle puntualmente, no por la ley, sino por el estado de situación que muchos están denunciando y manifestando acerca de aquellos sectores que han sufrido la baja de sus trabajos, el hecho de quedarse afuera de sus fuentes de trabajo y demás. Mire, nosotros tenemos claro que la discusión de ese proyecto de ley en nada ayudaba a la generación de empleo. Lo que también tenemos claro es que hay situaciones y hay sectores que tienen más dificultades que otros, por ejemplo, el sector que está asociado a la industria manufacturera que exporta a Brasil, también el sector de la construcción que sufrió producto de falta de pago por parte del gobierno que se fue, una merma muy importante en su mano de obra, pero son cosas que este gobierno está atendiendo y que está poniendo toda su atención para tratar de paliar esa situación y empezar a mejorar, sobre todo en el sector de la construcción, un plan muy ambicioso de obra pública. Y en el sector que está muy vinculado a Brasil, por supuesto que tenemos todas las herramientas que podemos ofrecer a esas empresas para paliar la situación de emergencia en la que están. Pero lo venimos monitoreando, pero bajo ninguna circunstancia, y lo han manifestado así, lo han tenido que reconocer así muchos dirigentes políticos de la oposición, que no había una ola de despidos, sino que estaban hablando de otra cosa. Ministro, hay una cuestión en la que se han puesto enormes expectativas y tiene que ver con el llamado segundo semestre, ¿no? Esto ha cobrado casi un gran título que está en boca de prácticamente toda la sociedad y muchas veces, como suele ocurrir con las películas muy recomendadas, después cuando uno va a verlas dice, ah, era esto finalmente. Respecto de las expectativas creadas sobre el segundo semestre y lo que ustedes están manejando como realidad posible en términos de la llegada de inversiones, de la creación de puestos de trabajo, de la posibilidad de bajar la inflación. ¿Cuáles son esos puntos que ustedes creen van a poder efectivamente empezar a resolverse de cara al próximo semestre? Bueno, pero seguramente nuestro principal objetivo es bajar el nivel de inflación. Creemos que vamos a estar entre 1 y 2 en la inflación mes a mes y bajando, y nos creemos que eso es una gran oportunidad para ir teniendo ya las expectativas sobre este semestre que ayuden a cumplir con la meta monetaria y de inflación que teníamos y también proyectándose el año que viene una inflación claramente hacia la baja. También creemos que a partir de la inversión en obra pública y la inversión privada vamos a empezar a cambiar la tendencia esta estancante, digamos, de el crecimiento del empleo, ¿no? Y creemos
que ahí hay una oportunidad y queremos desarrollar esa oportunidad porque son más argentinos trabajando y más argentinos con oportunidad de salir de situaciones como la de pobreza, ¿no? Entonces esos son los desafíos que tenemos. No puedo dejar de preguntarle cuestiones que tienen que ver con los últimos movimientos que ha habido alrededor de la CGT, que ya ha hablado de una unificación a partir del 22 de agosto, de las reuniones que se fueron dando entre los diferentes referentes de esas CGT que van a elegir un único conductor y la decisión, además de Hugo Moyano, de no seguir adelante porque tiene otras expectativas hacia el futuro. Hubo en un momento una intención aparente de que si se vetaba la ley antidespido, finalmente iban a ir a un paro y esto decayó. ¿Hubo un diálogo en los últimos tiempos más sostenido y más profundo con la gente de la CGT? ¿Y qué es lo que se comprometió el gobierno a llevar adelante para que se cambiara esta idea de ir a un paro general si se vetaba la ley antidespidos? Mire, nosotros tenemos un diálogo cotidiano con la dirigencia sindical, de los distintos sectores. Tenemos una agenda que es muy similar. Por supuesto que podemos tener puntos de diferencia, como los tuvimos con el proyecto de ley antidespidos, pero que eso no invalida que tengamos una agenda de trabajo común y que la vayamos avanzando en la medida que se pueden ir alcanzando esos objetivos. Uno de esos objetivos era la recomposición del haber de los jubilados, así que la verdad que creo que sin duda van a estar acompañando en este sentido. Con respecto al tema de las paritarias, que en muchos sectores todavía están en plena discusión, y lo digo en particular por la provincia de Buenos Aires, que tiene a varios de sus gremios en plena lucha, con muchos de ellos en paro, como es el caso de los judiciales, que ha dejado prácticamente toda esta semana sin tribunales a toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la expectativa que hay? ¿Cuál es el trabajo que se realiza para entender que en un momento se habló de un techo, que después finalmente empezaron las discusiones, pero que muchos de los gremios no lograron arribar a un acuerdo con sus sectores? Mire, la verdad es que nosotros nunca establecimos un techo en la negociación paritaria porque creemos que debe haber una negociación paritaria donde los distintos sectores se pongan de acuerdo en cuál es la recomposición que necesitan y cuál es el aumento salarial que pueden dar el sector empresario. Y eso nos ha dado la oportunidad que todavía, sin haber terminado la época del cierre de paritarias, ya más del 80% de los trabajadores que tienen alguna cobertura convencional ya están cubiertos por paritarias acordadas durante este año. Así que eso es un gran avance y por eso creo que vamos a seguir avanzando más allá de que haya tensiones en distintos sectores, ¿no? Le quiero preguntar también por la gente de la CTA, que en su momento habían celebrado el hecho de que usted los hubiera convocado, un diálogo abierto con las diferentes centrales sindicales y que estaban bastante enojados, ¿no?, con haber quedado un poco afuera de las últimas negociaciones y las últimas charlas y sí estaban con la intención de llevar adelante un paro general. ¿Cuál es el diálogo que tienen con la CTA? Mire, la verdad es que nosotros participaron en la última reunión del Consejo del Salario. Por supuesto que son críticos de muchas cosas y creemos que es válida la crítica, pero eso no nos impide seguir trabajando en conjunto a pesar de las diferencias. Ministro, le quiero agradecer enormemente estos largos minutos de conversación aquí en la pantalla de QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires. Gracias por haber dialogado con nosotros y haber respondido a todas las preguntas. Por favor, saludos. Un gran abrazo, hasta luego.